tiempo en la casa de Dios hemos compartido. Qué hermoso que es disfrutar en nuestras vidas la bondad de Dios. Qué maravilloso. Y en esta noche quiero compartir con ustedes cómo dejar una huella eterna. Cómo dejar una huella eterna. Y lo quiero ejemplificar a través de la vida de un hombre, en este caso, de la vida de José. José, no sabemos mucho de su infancia, no tenemos demasiados datos en cuanto a él. Solo nos dice la Biblia que nació en la isla de Chipre, que era judío, que era levita. Y entonces, con estos 3 datos, ya sabemos que pertenecía a la tribu de Leví, la tribu encargada de la tarea de estar en el templo, de trabajar junto a los sacerdotes en todo lo que era el servicio a Dios. Pero también nos damos cuenta que no vivían ni en Judea ni en Jerusalén, donde estaba el templo. Así que lo que se supone es que su papá era quien ministraba a la familia. Y de esta manera, José y todos los miembros de la familia conservaron lo que eran las raíces y la fe judía. Muy interesante su historia. El haber nacido en Chipre le dio, para lo que sería su ministerio más adelante, una cuota más de algo que le iba a ayudar, y era que nació en ese lugar que, por ser una isla rodeada al Mediterráneo, estaba llena de personas de todas las culturas. Entonces, José creció en medio de un mosaico de todo tipo de culturas y, sobre todo, aprendiendo el griego y todo lo que tenía que ver con lo helenístico, con lo griego, que sería la cultura fuerte en ese tiempo. José es un hombre que no escribió ningún libro en la Biblia y que no tenemos demasiados capítulos tampoco donde él sea el protagonista. Sin embargo, dejó huellas eternas. Y ese es el desafío para cada uno de nosotros en esta noche. Fue llamado apóstol, tanto por Lucas como por Pablo. Tal era el reconocimiento a su autoridad espiritual. Lo encontramos más adelante viviendo en Jerusalén. Así que en alguna edad allí, en la adolescencia, en la juventud, él se va a Jerusalén. Y estando en Jerusalén, escucha del Mesías, de Jesús, y se convierte. Cuando convertirse, cuando recibir a Cristo, al Mesías, no era una moda, no era algo que daba prestigio y no era algo fácil, porque después de la muerte del Señor Jesucristo, una gran persecución se levantó en contra de la iglesia. Para Clemente de Alejandría, siempre digo Alejandro, Clemente de Alejandría sería, él supone que tal vez José fue uno de los 70 discípulos que nos habla el Evangelio de Lucas. Entonces, ¿cuándo lo encontramos mencionado en la Biblia? Ya que no escribió nada y ya que no hay capítulos enteros con su nombre. La primera mención que tenemos de él se nos hace por su generosidad. Y lo vamos a encontrar en el capítulo 4 del libro de Hechos, donde leemos así. Dice que la iglesia crecía tanto, que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma.
y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este era José, que contrasta enormemente su actitud generosa de todo lo que recibió por la venta de esa heredad, lo trajo completo a los pies de los apóstoles. Cuando vemos en el capítulo 5 que Ananías y Zafira tuvieron una actitud totalmente diferente. Entonces, Bernabé logró tener un aprecio muy importante a los ojos de los apóstoles. Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación. ¿Y por qué recibió este nombre? Para los judíos el nombre era muy importante porque el nombre estaba diciendo algo de la persona. Así que los apóstoles vieron en Bernabé un hombre con un corazón diferente a la mayoría de los hombres. Un corazón que sabía consolar. Un corazón que sabía animar, alentar en medio de la adversidad con que la iglesia estaba viviendo. Un oído atento a escuchar. Un oído atento a escuchar. En ese tiempo se levantaba Saulo de Tarso, famoso por el odio con el que se manejaba y luchaba en contra de los cristianos. Y ahí encontramos, al poco tiempo de nacer la iglesia, a Esteban, que fue muerto, apedreado, y nos dice la Biblia que sus ropas, después de haber sido muerto, lo pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Y Saulo se convirtió en el terror de los cristianos, porque a todos los que podía ubicar los llevaba a la cárcel para que después fueran condenados. Pero ¿qué ocurre? Ustedes conocen la historia de Pablo. Se convierte camino a Damasco. Y Saulo cae delante del Señor. Y su conversión fue algo glorioso. Pero ¿qué pasó con la iglesia? Saulo quería juntarse con los hermanos y se acercaba, se animaba. Iba Claudio, iba Ezequiel, iba a cada uno. Todos le tenían miedo. Y era natural, porque decían, ¿y si este se hace el cristiano para saber nuestros nombres, nuestras direcciones? Solo una persona se acercó a él y fue el puente entre Saulo y los apóstoles. ¿Quién? Por supuesto, Bernabé. Bernabé fue la persona que se dejó usar por Dios. Se sentó al lado de Saulo, escuchó su testimonio, vio los frutos, el cambio, la manera en la que él hablaba ahora de Jesús. Y le creyó. Le creyó. Entonces, Bernabé puso la cara, como decimos nosotros, por Saulo y lo llevó y se lo presentó a Pedro, se lo presentó a Jacobo, se lo presentó a Juan, a todos los apóstoles. Y así, de esta manera, Saulo logró insertarse, ser parte del cuerpo de Cristo. El temor que tenían los hermanos lo hacían rechazarlo, mirarlo con cierto temor. Bernabé confió en la obra de Dios y en lo que este hombre contaba. Entonces,
Saulo pasa un tiempo con ellos, pero ¿qué ocurre? Los que hasta aquí eran de su bando, dijeron, ¿qué pasó con este? Y lo empezaron a perseguir a él. Así que Saulo tuvo que irse y se fue a otra región. Mientras tanto, la iglesia seguía creciendo y creciendo y creciendo por medio de muchos milagros que los apóstoles hacían. Si ustedes leen todos los primeros capítulos de Hechos, es un relato maravilloso de lo que era la vida de la iglesia. Y llega una noticia a Jerusalén. Imagínense, no había todos los medios de comunicación que tenemos a otros, pero la iglesia en Antioquía estaba creciendo de una manera asombrosa. Pero lo más asombroso era que ya no eran solamente judíos, sino que ahora se estaba convirtiendo un número importantísimo de griegos, porque dice la Biblia así, que entre los esparcidos había hombres de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio de Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. No sabemos sus nombres, eran hombres comunes que salieron de un lugar porque los perseguían, Chipre y Cirene, fueron a otro lugar, pero ellos anunciaron. Y la iglesia creció y creció y creció. Así que, hermano, eso nos está diciendo algo a nosotros. Todos podemos salir y si la mano de Dios está con nosotros, podemos conquistar las plazas y todo el barrio y decimos amén porque así es, porque cada uno de nosotros podemos llevar y debemos llevar el evangelio de las buenas noticias. Y esta gente va, pero claro, Antioquía, ¿dónde quedaba? Lejos de Jerusalén, 480 kilómetros. No sé cuántos hay a Mar del Plata, pero imagino que algo así, me dicen que sí. No tenían aviones para poder mandar, no había micros que salieran, no había autos para ir a 150, 200, porque urgente era la situación. Y los apóstoles dijeron, ¿a quién enviamos? Para saber si esto es genuino, si esto es real. ¿En quién pensaron? En Bernabé. Y enviaron a Bernabé. Y dice la Biblia que cuando Bernabé llegó a aquel lugar y vio a gentiles convertidos, no tuvo ningún prejuicio, sino que se gozó sobremanera. Y qué maravilloso que es esto. Él no fue diciendo, ¿y estos también? Recibiendo la gracia de Dios, se alegró, sinceramente se alegró que todas estas personas también ahora conocían la gracia de Dios. Lo que el pueblo de Israel no había hecho cuando Dios se lo había encomendado, ahora la iglesia comenzaba a llevar el evangelio a toda criatura. Antioquía no era un lugar fácil, porque nosotros a veces decimos así, ¿no? Y este es un pueblo duro, este barrio es duro, aquí es duro para... Pero Antioquía no era fácil, era un centro tremendo de idolatría y tenía muy mala fama. Era la tercera ciudad después de Roma y de Alejandría. Y muy fuerte el culto a Dafne, un culto que era sensual, con sacerdotisas. Lo mismo que pasaba con Diana en Éfeso. Y se cometían muchísimas orgías en esos cultos a esta diosa Dafne. Pero allí, en medio de esa ciudad y con esa manera de vivir, llega el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es lo maravilloso? Que Bernabé se alegra y comienza a trabajar con cada uno de los hombres que estaban allí. Y la iglesia se siguió multiplicando. Y Bernabé dijo, ¿cómo hago yo solo para contener, para
para sostener a todo este cuerpo de hijos de Dios. Entonces, no mandó una carta, fue en persona y lo buscó a Saulo, a Pablo, y le dio una oportunidad. Y Bernabé vino con Pablo y durante un año estuvieron en Antioquía, ministrando a los hermanos, enseñando, exhortando, llevando adelante el pastorado de aquel lugar. Fue nuevamente Bernabé el que lo busca a Pablo y le da un ministerio junto a él en la iglesia de Antioquía. Y qué casualidad que en esta ciudad corrompida, por primera vez se llama cristianos a todos los discípulos. Qué contraste. Primero lo hicieron como burla, pero les salió mal, porque realmente eran Cristos, eran hombres y mujeres que amaban y vivían como Jesucristo. Por eso eran cristianos. Era muy común en la iglesia perseguida estos hombres y estas mujeres que entregaban su propia vida por la causa de Cristo. Leía en estos días, preparando este mensaje, la historia de un mártir en Francia, que lo torturaban de las maneras más crueles, tratando de doblegarlo, de hacerlo que renunciara a Cristo. Y le preguntaban por el nombre en medio de esas atroces torturas que le hacían y él decía, solamente contestaba eso, soy cristiano. ¿Pero dónde vivís? Soy cristiano. ¿Pero renuncié a esa fe? Soy cristiano. Y murió proclamando eso, hasta que su cuerpo no dio más y murió. Murió diciendo, soy cristiano. Y toda la iglesia primitiva vivía así, con esta fe, con este compromiso, sabiendo que el que se entregaba a Jesús corría riesgo de muerte. Pero Bernabé no solo tuvo llamados de hombres que le daban tal o cual tarea. Cuando llegamos un poco más adelante en su historia, vemos que la iglesia de Antioquía tenía profetas y maestros que junto con Bernabé y Saulo estaban ministrando al Señor. Así dice la Biblia. Que ese grupo de personas, los líderes de aquella congregación, estaban juntos ministrando al Señor. Piensen lo que esto significa. Pensemos. Y mientras ministraban al Señor, el Espíritu Santo habló y dijo, quiero que me aparten a Bernabé y a Pablo para la tarea que yo les voy a dar. Y la iglesia oró por ellos y los despidió. Así comenzó el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé. Llevaron a Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. ¿Pero qué pasó? Era joven, no dice la Biblia por qué. Lo cierto es que Juan Marcos, antes de la mitad del viaje, los abandonó y volvió a Jerusalén. Entonces siguieron solo Bernabé y Pablo con algunos otros que los habían acompañando, levantando iglesias y regresando después otra vez a Antioquía. Mientras ellos hacían el viaje misionero, en otros lugares del mundo, de esa zona conocida, seguían pasando cosas. ¿Y qué pasó? Cada vez que una iglesia está en crecimiento, el diablo ¿qué trata de hacer? Desbaratar, romper, destruir. Y también pasaba con la iglesia primitiva. Entonces se levantaron judíos que pretendían que los nuevos convertidos le sumaran a la fe en Jesucristo todos los ritos que ellos tenían.
Y la iglesia decía, ¿cómo? ¿Por qué me tengo que circuncidar? ¿Y cómo? ¿Yo qué tengo que ver con la Pascua? ¿Qué es eso? Porque claro, ellos habían escuchado hablar de la gracia. Miren qué ataque al corazón propio del Evangelio, con una iglesia que recién estaban haciendo, que no tenían una Biblia por donde guiarse, sino que estaban escribiendo la historia. Y en ese concilio, ¿quiénes fueron? Bernabé y Pablo. Y llegaron a un acuerdo, que esto no era necesario para todo el mundo gentil, para todos aquellos que no eran judíos. Y volvió el alivio a aquel pueblo en Antioquía y a todos los gentiles de otras regiones. Y entonces Pablo, después de un tiempo, le dice a Bernabé, che, tendríamos que volver a recorrer las iglesias que visitamos, que fundamos, para ver cómo están los hermanos. Buena idea, dijo Bernabé, espera que le aviso a mi sobrino. ¿Qué? De ninguna manera. De ninguna manera lo quiero en el equipo otra vez. Ya fracasó una vez, ya está. Y dice la Biblia que fue tan grande el desacuerdo que entonces allí se separaron. Bernabé insistió en que su sobrino debía ir. Y cuando nosotros vemos en el capítulo, dice lo siguiente. Ya se los encuentro. Bueno, no lo encontré porque perdí mi apunto. 15, muy bien. Fue tal el desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos, navegando a Chipre, y Pablo se fue con Silas. Ese primer equipo misionero se separa y se van por dos lados diferentes. ¿Valió la pena? La Biblia nos dice que sí. Bernabé tomó a su sobrino porque vio en él un potencial. No lo hizo por capricho, no lo hizo porque era un miembro de su familia, sino porque vio en este joven a un potencial. Y conforme a su corazón compasivo, lleno de amor, tomó a Marcos y lo llevó a Chipre. Y le dedicó su tiempo y su experiencia para formarlo como un líder de Dios. Bernabé creía que un error no definía el valor de una persona. Por un error, esa persona no estaba desechada ni descalificada para siempre. Le dio una segunda oportunidad. Él vio en Marcos algo más que ese potencial de la juventud, sino que vio toda una vida por delante que podía llegar a servir al Señor. Como dijo un autor, esto me encantó, no solo rescató a un joven, rescató un destino. Qué hermoso, ¿no? No solo rescató a un joven, rescató un destino, porque la vida de Marcos pegó todo un cambio. Mucho más no sabemos de Bernabé. La historia de él pareciera cerrarse aquí, con su llegada a Chipre, su tierra natal. Pero dicen los históricos, los libros históricos aún de los apócrifos, que murió como un mártir también. Él perdió la vida allí en la isla de Chipre, murió quemado en una hoguera. Hasta el último minuto, él dio su vida a Dios. ¿Qué nos deja la vida de Bernabé a ustedes y a mí? ¿Cómo podemos nosotros también dejar huellas que sean eternas? ¿Cómo podemos nosotros dejar huellas
que sean eternas. En primer lugar, la vida de Bernabé nos enseña que en el reino de Dios no solamente son importantes las grandes predicaciones a las grandes multitudes en campañas o desde un púlpito, sino que también está ese trabajo del uno a uno, el que va restaurando y levantando al caído, el que va viendo quién se queda atrás y le da la mano y lo sostiene para que también camine a la par del resto. Eso fue una de las enseñanzas más hermosas que podemos encontrar en la vida de Bernabé. ¿Valió la pena la inversión que él hizo en la vida de Juan Marcos? Claro que sí, porque no era solo un hombre de corazón compasivo, era también un hombre con discernimiento espiritual, algo que necesitamos cada uno de nosotros. Y la Biblia nos dice que pasados los años, Pablo ya anciano y estando preso, escribiendo la segunda carta a Timoteo, le dice así, escuchemos. Toma a Marcos, le dice a Timoteo, y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. ¿De qué manera la inversión que Bernabé hizo en este muchacho tuvo fruto? Que el propio Pablo tuvo que decir, este joven me es útil para el ministerio. Pero también más, cuando vamos a Pedro, a su carta, Pedro va a decir así, la iglesia que está en Babilonia elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, los saludan. Pedro consideraba a Juan Marcos como a su propio hijo. Y se dice que el Evangelio según San Marcos, escrito por él obviamente, tiene mucha la influencia de Pedro, que Marcos fue contando, escribiendo en ese Evangelio todo lo que Pedro le contaba en las charlas que tenían de lo vivido con el Señor Jesús. Qué maravilloso que un joven desechado por Pablo en ese momento, porque no tenía tiempo para perder, Pablo era otro hombre apasionado, que quería ir adelante, 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 y que no se daba el tiempo para mirar atrás, con un Bernabé que era totalmente opuesto. Los dos grandemente usados por Dios. Eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso. Bernabé invirtió en su vida y vio fruto. No sé si lo vio él personalmente, porque no sé en qué momento murió, se dice que bastante joven, pero sí dio fruto en el reino de Dios. Cuando miramos lo que alguien escribe o habla de Bernabé, Lucas lo define así. 3 cosas dice de Bernabé en Hechos 11, que era un varón bueno, un varón lleno del Espíritu Santo, un varón de fe. 3 cosas que nosotros también debemos anhelar, que los demás puedan hablar así, ¿no es cierto? Un varón bueno, lleno del Espíritu Santo, un varón lleno de fe. Era un hombre que tenía autoridad espiritual. Por más que tenía ese corazón compasivo, lleno de amor, capaz de sentarse al lado de una persona y escucharla y atenderla y sostenerla, era un hombre que cuando debía plantarse, se plantaba. Lo hizo con Pablo cuando le dijo, bueno, está bien, no querés llevar a Juan Marcos, yo te respeto, porque no se enojaron, cuidado. El intercambio de opiniones fue fuerte,
pero no se guardaron rencor ni amargura el uno con el otro. Cosa que nosotros, cuando el otro no tiene ni idea, chau, chau todo. No solo la idea, sino también la persona. No fue así con estos dos líderes, pero se plantó y dijo, no, yo voy a invertir porque veo algo importante en la vida de Juan Marcos. Pero también cuando en Hechos, en Antioquía, vemos que se levantan estos falsos diciendo, no, tenemos que agregar todo lo de la ley a los gentiles de Antioquía, dice que él se paró valientemente junto con Pablo y les discutía. No dejaba pisotear lo que era la palabra de Dios. Defendía con denuedo lo que había que defender. Cuando nosotros pensamos en Bernabé, podemos decir, como dijo otro autor, que era un constructor de vidas, era un mentor del corazón, era un siervo que entendía que la obra de Dios no son solo títulos, sino el mirar con amor la vida del hermano. Y qué bueno que Dios sigue buscando Bernabés. Los necesita más que nunca. Nos necesita más que nunca. El mundo está en desesperanza, el mundo vive cada vez desalentado, sin rumbo, buscando en otras cosas, en otras religiones, lo que su corazón está necesitando. Y lo que su corazón necesita es a Cristo. Pero también está buscando Bernabés, que miren al que ha caído, al que se ha quedado atrás, al que está desalentado, se pueda simplemente sentar al lado y brindarle su oído. A nosotros nos parece a veces que es perder el tiempo y no es así. Necesitamos discernimiento espiritual, ¿sí? Hay gente que uno por allí le habla y uno la ve siempre en el mismo lugar. Pero él tuvo discernimiento, él supo en quién ocupar su tiempo y cómo. Entonces, seamos los Bernabé de este tiempo, porque Dios los está necesitando. Te llama a ti, me llama a mí, a dedicar ese tiempo al que está sufriendo, al que está en crisis, porque Dios nos ama a todos. Dios no da por perdido a nadie. Dios nos necesita. Bernabé, un hombre que animó, aunque otros puedan criticar. Qué fácil que es criticar, qué fácil que es condenar, qué difícil que es decir, vamos juntos. Eso es amor de Dios. Eso es amor de Dios. El martes pasado, Susana y Andrés nos contaron un poco de lo que fue la gira por Catamarca. Y yo decía, Susana, me estás robando el mensaje. Porque ella hablaba de la importancia que es sentarse o a veces simplemente abrazar. Simplemente abrazar. ¿Sabes lo que es un abrazo para tu hermano? A lo mejor ese día solo necesita eso. Un abrazo que le dé ánimo, que le diga te quiero, yo estoy aquí con vos. Hay una persona en esta congregación que cuando le preguntaron qué era lo que le había decidido a quedarse en este lugar, él dijo, ay, porque cuando fui me dieron un abrazo. Qué lindo. Que no perdamos esa capacidad de abrazar. Los psicólogos descubrieron ahora que necesitamos de 7 a 9 abrazos por día. ¿A dónde? Sí, lo dicen.
Hugo Kili no le gustan los abrazos, así que aprovechen a abrazarlo hoy. Necesitamos el abrazo. El abrazo me dice, te amo. El abrazo me dice, me importa lo que te pasa. Maravilloso. Y qué hermoso que es invertir en otras personas. Hoy no está Tomás, pero cuando preparaba el mensaje me acordaba lo que él me contaba acerca de su primer pastor y el tiempo. Me dijo, yo aprendí todo con él. Aprendí a manejar el dinero porque yo no tenía ni idea. Aprendí a hacer las compras con él porque yo no tenía ni idea de cómo administrar, de qué cosas tener en cuenta. Qué bueno que es poder ser ese padre espiritual de alguien. ¿Querés en esta noche tener así un legado que perdure, algo que sea eterno? Tenés que copiar la vida de Bernabé. La vida de Bernabé. Que Dios toque nuestros corazones. Que podamos ser sensibles a la necesidad del otro. Pasamos tan rápido, es un mundo tan rápido el que estamos viviendo. Yo escucho a veces a los jóvenes, sí, yo tengo como, qué sé yo, tengo más de 1 millón de amigos en distintas redes, pero amigos reales que puedan darte un abrazo cuando lo necesitas. ¿Cuántos tenemos? Que yo pueda ser ese Bernabé para el que está sufriendo, que yo pueda ser ese Bernabé para el que está caído, que yo pueda ser ese Bernabé para el que necesita un abrazo, que tú puedas ser ese Bernabé. Oramos. Yo te desafío a hacer un pacto con Dios en esta noche. Si querés ser un Bernabé, decíselo al Señor. Decíselo al Señor con tus palabras. No necesitamos mucho. No necesitamos saber la Biblia de tapa a tapa. Solo necesitamos tener el deseo. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego que tu iglesia aquí en San Andrés pueda ser una iglesia llena de Bernabés. Señor, que nos levantemos y digamos, aquí estoy, Señor, me dispongo a ti. Me dispongo a sentarme con mi hermano, con mi hermana, con mi vecino, con todo aquel que está sufriendo, para hablarles de ti, Señor, para ser esa persona que los anima, los alienta, los sostiene, los abraza, para ser ese constructor de vidas como era Bernabé, para ser ese hombre que era llamado hijo de consolación. Qué hermoso, Señor, cómo me gustaría llevar ese nombre. Tan precioso a tus ojos. Ayúdanos en esta hora, Señor, a dejar nuestros egoísmos, a mirar siempre y solamente lo que me pasa a mí o a mi familia, a poder mirar y pensar en el otro, en su necesidad, en su angustia. Despéganos en esta noche, Señor. Despéganos para ser esos consoladores en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús te lo ruego. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga.